Vera, que es licenciada en Ciencias Biológicas, especialista en paleontología de mamíferos, y miembro obviamente de aquí de un lugar que nos interesa mucho para su divulgación, que es el CIEMEP aquí en Esquel. Bárbara, gracias por venir aquí Curiosamente. Buenas tardes, gracias por la invitación y por el espacio. Paleontología, si cuando uno larga paleontología en mamíferos, lo larga como al decir cualquier cosa y algo muy difícil para llegar. Pero ¿qué significa la paleontología y por qué de mamíferos? Bueno, paleontología como ciencia, primero quiero decir que soy bióloga en formación. Hoy por hoy hay varias carreras donde uno puede estudiar específicamente paleontología, pero mi formación es biológica. Y la paleontología estudia cualquier indicio, todo indicio de vida en el pasado, ¿sí? No en el pasado de nuestros abuelos ni en el pasado más reciente, sino en el pasado de miles, de millones de años atrás. Y cuando hablo de indicio me refiero a un hueso, a una huella, a un resto de un vegetal. Eso es lo que estudia la paleontología, es decir, cómo se origina la vida, cómo evoluciona y qué pasó con que algunos grupos no están más sobre la Tierra. Y con esos datos, con esos indicios, uno ya puede establecer relaciones para poder saber qué alimentación había, qué lugares habitaban. Cuando uno dice paleontología, lo primero que piensa son en los dinosaurios, claro, que son la estrellita, digamos, de la paleontología, lo más famoso, lo que tiene más prensa, porque bueno, obvias razones por lo espectacular de los hallazgos, los tamaños, el tamaño que adquirieron. De hecho, hace poco salió una nota de un hallazgo en San Juan, y al parecer el tamaño, el gigantismo en los dinosaurios apareció mucho antes de lo que se pensaba. Entonces, una nota que salió a nivel mundial a partir de este hallazgo en San Juan. Y quieran o no, son las estrellas dentro de la paleontología. Pero bueno, hay distintos grupos que también se estudian, fósiles, que no están más en este planeta, y uno de esos grupos son los ungulados, o los mamíferos ungulados, que es el grupo en el que me especialicé. ¿Y en castellano qué significa? Exactamente, ¿qué son los ungulados? Los ungulados actuales incluyen los caballos, por ejemplo, todo un grupo que incluye los caballos, los rinocerontes, los tapires, que tienen número impar de dedos. ¿Sí? Ungulados son los que caminan o se apoyan sobre sus dedos. El caballo, si uno mira el caballo, se apoya sobre un dedo. Y tienen pezuñas. Y hay otro gran grupo de ungulados que son el grupo que incluye a las vacas, las jirafas, las ovejas, los guanacos, que tienen número par de dedos, ¿sí? Se apoyan en 2 o 4 dedos. Esa es la diferencia básica. Lo miro, pero no es algo que mire habitualmente. Si miramos un guanaco van a ver que se apoya sobre 2 dedos, ¿sí? Esa es la definición de ungulado, que camina sobre sus dedos. Nosotros como primates apoyamos las plantas de los pies. Los ungulados son animales que se apoyan sobre sus dedos y son herbívoros, la otra característica, es decir, comen plantas. Mamíferos herbívoros. Herbívoros sería en este caso. Exacto. Dentro de estos dos grandes grupos, que son todos actuales, es decir, habitan hoy por hoy en todo el mundo, hay un tercer grupo que está completamente extinto, y esa es la similitud con los dinosaurios, pero no tienen nada que ver, y son los ungulados que se desarrollaron en América del Sur. ¿Sí? No hay ningún registro de esos animales actualmente. ¿Registro me estás hablando de algún hueso? Vivo, perdón. Sí, no dejaron parientes. Dejaron parientes. En criollo, ¿no? ¿Cuál dejaron sería, parientes. ¿Cuál sería, por ejemplo, si lo decimos en algún nombre? Hoy por hoy los ungulados que hay en Patagonia, por ejemplo, el pudú, el huemul. El huemul, claro. Pero son grupos que se originaron en América del Norte e ingresaron en América del Sur cuando se unieron los continentes. Bueno. Pero vamos de nuevo, América del Sur, muchos saben, a otros no. América del Sur fue un continente isla, quizás Gabo ya la charla anterior les habrá contado un poco. Por el tema de los marsupiales. Exactamente, América del Sur fue durante casi 60 millones de años, es decir, mucho tiempo fue una isla, fue un continente aislado de toda otra masa continental, como lo es hoy Australia, por ejemplo. Y en ese contexto de aislamiento se originó todo un grupo muy particular de mamíferos ungulados que no hay en ninguna otra parte del mundo, evolucionó acá en todo el continente, pero se extinguió. Y lo único que quedaron fueron sus huesos, sus restos fósiles, que es lo que estudió en... ¿Y dónde es el territorio o el terreno que te dedicas a estudiar o a encontrar estos fósiles? Bueno, Argentina es, además... ¿En general? En general, Argentina es famosa por sus dinosaurios,
particularmente Patagonia, es muy famosa por sus dinosaurios, pero también es muy famosa dentro del área de la paleontología por los mamíferos, ¿sí? Porque justamente este grupo de mamíferos ungulados no existe en otra parte del mundo y lamentablemente en otras épocas exploradores de otros países vinieron, juntaron estos huesos, estos restos y hoy por hoy están ubicados en colecciones en muchos museos fuera de la Argentina. Pregunta, Entonces, pregunta que tiene que ver sí. con esto, ¿no? ¿Hay alguna, yo sé que pertenece a estratos más legales, etcétera, pero hay recursos legales a nivel internacional, no sé si la palabra sea repatriar o eso para poder conseguir o no de salida? Esta es la ley 543, ¿sí? Se fue en 2003, o sea... De veras hacia adentro. Exactamente, regula ahora el patrimonio, porque los fósiles son patrimonio Claro. cultural y paleontológico y arqueológico del país, ¿no? Pero bueno, antes no había esa ley. Hay casos que sí se han repatriado restos de otros museos. Se ha logrado, luego de una gestión de muchos años, se ha logrado repatriar. En el caso, por ejemplo, cuando yo trabajaba en Mendoza, con el grupo con el que yo estaba trabajando, logramos traer fósiles que fueron extraídos de la provincia de Mendoza y estaban ubicados en un museo en Estados Unidos. Y eran los únicos huesos que se conocía para esa especie. Entonces se logró traerlos nuevamente a Mendoza. Qué bueno. Pero no es el caso común, digamos. Pregunta que tiene que ver con el desconocimiento total, ¿no? Pero para decir, bueno, surge primero la idea de buscar algún resto fósil de algún animal extinto ya hace mucho tiempo, o en virtud de un encuentro de un fósil empieza la investigación de lo que era el lugar hace muchísimos años, cómo se alimentaban, etc. O funciona de ambas maneras. De las dos maneras, sí. Es fundamental, sobre todo en Patagonia, el conocimiento de la gente del campo, del puestero, del que va al campo, del que camina. También es fundamental el dato que te da el geólogo, sobre todo el geólogo que explora, ¿no? Que va a buscar, sobre todo en la costa de Chubut, por ser una zona por el petróleo, ¿no? Que se han caminado y se han recorrido muchas extensiones de la provincia. Ellos nos daban los datos, te dan los datos. O el puestero, ¿no? Que va a caballo, que camina, se acercan y te dicen, bueno, acá encontramos huesos o pensamos que son huesos y nosotros nos acercamos y vemos. Y la otra es, bueno, no, con datos publicados por otros colegas, sospechamos que en determinada zona vamos a encontrar lo que queremos, ¿no? Buscar en este caso mamíferos, en mi caso. Perdón que me engancho con la charla y no doy los mates. ¿Y ahora qué estás haciendo? Es decir, mañana, no sé a qué hora entran ustedes en la oficina, a las 8 de la mañana, 7 de la mañana, 9 de la mañana. ¿Y qué te pones a hacer? Y bueno, ahora dentro de este grupo de ungulados extintos, sí, fueron muy diversos, muy numerosos, había grupos de todo tipo, de tamaños, de forma, en distintos ambientes que comían distintos tipos de vegetales. Me especialicé en un grupo que vivió hace 50 millones de años exclusivamente en la región patagónica. Me formé en ese grupo. Estamos hablando de un periodo que se denomina Eoceno. Eso fue un periodo que a nivel mundial fue el periodo más cálido de todos estos 60 millones de años que les comenté. El periodo más cálido fue durante el Eoceno, a nivel mundial. Entonces, imaginemos, ¿no? Patagonia, no estaba la cordillera de los Andes, hace 50 millones de años todavía no estaba la cordillera de los Andes. El contexto era muy diferente al actual. Teníamos bosques, numerosos cuerpos de agua, y en este contexto así de ambiente subtropical, con mucha vegetación, temperaturas cálidas y humedad, se desarrollaron una serie de grupos de mamíferos muy pequeños. Estamos hablando de mamíferos que no superaron los 5 kilos, ¿sí? Mucho más chico que el pudú. El pudú pesa 10 kilos promedio. Bueno, eran todos mamíferos muy pequeños que comían hierbas en esa capa más baja de los bosques, ¿sí? Estaban en ambientes cerrados, en poblaciones pequeñas y bueno, comían las hierbitas y lo que puede llegar a comer un pudú ahora en los bosques andinos patagónicos, pero estaba todo desparramado por Patagonia, ¿sí? De costa a costa. La meseta era también así. Exactamente, exactamente. Era un ambiente completamente diferente al actual. Entonces,
pero sin embargo se extinguieron. Entonces una de las preguntas que me estoy haciendo es ¿por qué se extinguieron? ¿Cuántas especies había? Un laburo así nomás de tomaste, ¿no? ¿Qué pasó con estos mamíferos? ¿Dónde vivían? ¿Cómo se distribuían? ¿Con quiénes se emparentaban? Digamos. Yo te lo hubiese contestado fácil si te hubiese dicho que había algún hombre ahí. Pues si hubiese estado el hombre, se extinguieron por culpa del hombre. Exactamente, pero estos grupos son los más basales, son los más primitivos de todos estos ungulados que les comentaba, son los primeros. Sí. Entonces son los que menos estudiados están. Hoy por hoy los que más se conocen son el toxodonte, que era una especie de rinoceronte sudamericano. Se estudian los más recientes, digamos, los que estaban más en contacto con los primeros humanos. Pero estos son los más basales, los más primitivos. ¿Y para qué estudias esto? ¿Para qué te dedicas a esto? ¿Qué es lo que estás buscando vos? Porque algo buscas vos, alguna respuesta querés encontrar. O tenés muchas preguntas, o inventás las preguntas. Las preguntas que me hago son las mismas que me hace mi mamá, mi vecino. Es cómo eran, ¿sí? ¿Para qué los estudiás? ¿Qué comían? ¿Por qué se extinguieron? Y lo que les respondo es, primero que me interesa por el conocimiento mismo, ¿sí? Lo mío es ciencia básica. Y lo otro que es muy interesante es que es como yo lo veo como un árbol, ¿no? Y estos grupos son la raíz de este gran árbol que formaron los ungulados sudamericanos. Entonces, hoy por hoy se conoce mucho de las ramas, ¿sí? Los extremos de las ramas, que son los más... fueron los primeros ungulados, o sea, los ungulados que se encontraron con los primeros poblados, los primeros humanos que llegaron a América del Sur. Y no entendemos de dónde vienen esos ungulados, justamente por eso, porque está poco estudiado, no se conoce poco de la base, de la raíz de ese árbol. Entonces, a mí me interesa dilucidar o entender las relaciones, cómo eran estos primeros mamíferos primitivos de América que habitaron la Patagonia. Si se originaron acá en Patagonia o se originaron en Bolivia. Hay una hipótesis de que quizás se originaron en Bolivia, otros pensamos que no, que el origen fue acá en Patagonia y después se desparramaron. Entonces eso es muy interesante. Dar a conocer esto por la importancia que tiene el patrimonio. A veces no le damos realmente importancia al patrimonio que tenemos en la provincia, en la Argentina, sobre todo en la región patagónica. Y es muy valorado afuera. Uno tuve la posibilidad de viajar a muchos países viendo colecciones y se quedan alucinados cuando le digo que estudio mamíferos de Patagonia y saben muchísimo y les encantaría venir a excavar y explorar acá. Y a veces quizás acá mismo no sabemos tanto sobre lo que tenemos, sobre nuestro patrimonio. Bárbara, ¿te ha pasado personalmente a vos estar investigando por el hecho de haber recibido la información de un fósil, la información de un hueso determinado? ¿Te ha pasado encontrarte con restos de estos animales y ser vos lo que los empezaste a trabajar? ¿Descubrís cuál animal era? ¿Sí? Debe ser emocionante también eso, ¿no? Eso ahí gritas eureka, ¿no? Más o menos. Pensar que lo que más me emociona es llegar a un lugar y pensar que ese fósil tiene 30 millones de años. Estás excavando algo y extrayendo algo de la roca que estuvo ahí tantos años. Eso es increíble. ¿Da lo mismo 30 millones que 60 millones? ¿Ustedes lo pueden diferenciar eso? ¿En los huesos decís? Sí, digo, en el estudio que hacen. No, vos me decís 30 millones es una cantidad o 60 millones, que debe ser, decir, si lo vemos tan lejos, es lo mismo, pero no es lo mismo, es el doble de tiempo. No, y es muy difícil entender lo que significa esa cantidad de años, porque nuestra escala humana de tiempo... Estamos hablando de días, ¿no? Exactamente. De años. Cuesta mucho, eso es algo que cuesta mucho, incluso a nosotros, nos cuesta mucho la dimensión, ¿no? Del tiempo para atrás. No es lo mismo. No es lo mismo, incluso la roca es diferente. Una roca de 30 millones de años, la roca que contiene ese fósil, no es lo mismo que una roca de 200 millones de años donde encuentran dinosaurios, por ejemplo. ¿Vos te das cuenta entonces, sin la necesidad de ver un almanaque, si sabes, este es más viejo, esta piedra es más vieja que esta? Sí. Por eso mismo trabajamos con geólogos, no trabajamos solo los paleontólogos, claro. Siempre trabajamos con geólogos que nos acompañan al campo y nos ayudan a entender eso. Acá, mira, hay un mensaje que quiero que para que lo aclares ahí, porque por ahí se entendió mal el oyente que estaba escuchando.
pero no dijo que estaba extinto, Bárbara, el pudú, nada de eso. No. Hacemos la relación, el oyente dice, hola, el pudú no está extinto, dice, no dice el nombre, pero quiero que... Saqué nombre del pudú exacto. para comparar. El pudú es un herbívoro actual, ¿sí? El origen del pudú de los cérvidos viene de América del Norte y evolucionó, luego aquí ingresó, cuando se unió América del Sur con América del Norte, ingresaron los cérvidos y otros grupos ingresaron a América del Sur. Y el pudú evolucionó en una especie que es la especie que encontramos en los bosques andinos patagónicos. Yo lo traje a colación porque es para hacerles entender cómo más o menos se parecían esos mamíferos que yo estudio. Perfecto, Tamaño se conoció. pudú, pero más pequeño, digamos. Esa fue la comparación que hice. No hay modelo actual que me ayude a mí a darles a cómo comparar, ¿se entiende? O sea, no tengo ningún modelo actual. Lo que más se acerca, ¿no? tengo es el pudú o, sé yo, un tamaño ciervo muy pequeño. Porque es la pregunta que me hace todo el mundo. Para ir finalizando y agradecido a esta